Este, Dios nos ha venido hablando sobre una serie que se llama Intimidad con Dios. Y venimos varios días, estuvimos hablando del arrepentimiento, estuvimos hablando del Getsemaní, estuvimos hablando en la última enseñanza estuvimos hablando de cómo uno debe entrar a la presencia de Dios, a su lugar secreto, a tener una comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos una intimidad con Él. Entonces terminamos hablando la semana pasada de la necesidad de conocer a Dios, como nuestro Padre, ¿cierto? Porque decía que entrábamos en Mateo 6:6, acuérdese que la Biblia decía que nosotros debemos entrar al lugar secreto, y aprendimos que ese lugar secreto, ¿cuál es? Es el lugar secreto de nosotros. Y en ese lugar secreto de nosotros, el lugar particular donde tú buscas a Dios, Él revela su secreto, revela el secreto de Él. Entonces se encuentra el secreto de Él, se encuentra con el secreto de nosotros. Entonces, gracias al secreto de Dios, se encuentra con el secreto de nosotros. Por eso dice David en un salmo, un abismo llama a otro abismo al sonido de tus cascadas. Y dice, todas tus ondas han pasado sobre mí. Entonces, mi secreto se acerca al secreto de Dios, y Dios se acerca, y los dos secretos se unen, y nosotros tenemos intimidad con Dios. Acuérdense que habíamos hablado que era muy parecido a la relación de pareja, la relación de Dios con el creyente. Si nosotros no llegamos a tener una relación de esa manera, nunca hemos llegado a trascender en nuestra vida cristiana, porque hay veces que tenemos una relación superficial. Si tú tienes a tu esposa y tú le hablas apenas el sábado, trabajas de lunes a viernes, el sábado nada más le hablas y la saludas y ya, ¿tú crees que hay intimidad con ella? No. Entonces eso es igual es con Dios. Con Dios si Dios, cuando tú tienes un amigo y un amigo te llama, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? Cuéntame. Y tú lo haces periódicamente, se vuelve que una persona cercana. Y ya cuando no te llama, ¿qué pasa? Dice, ¿por qué Harold no me habrá llamado? Está de manos. ¿Será que está enojado conmigo o qué? ¿Por qué Marta no me habrá llamado esta semana? ¿Será que está enojada conmigo? Entonces lo que yo digo, lo que dices es cuando empiezas a tener una relación cercana con Dios, y a ti ya te hace falta. Y a Dios también le hace falta. Usted no ha notado que cuando uno empieza a tener una relación con Dios y uno dice, Señor, yo me quiero levantar a orar, el Señor, el que lo levanta, uno se levanta y dice, ¿por qué me levanto? ¿Por qué me desperté? Es porque Dios lo está llamando a orar, porque Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere tener una relación con nosotros. Entonces eso tiene mucho que ver con esa relación. Entonces hablamos de que nosotros nos acercamos a Dios como Padre, ¿se acuerdan? Y que en el mundo occidental, en este mundo occidental, la figura del Padre ha sido minimizada, ha sido menospreciada, en el mundo occidental la figura del Padre ha sido, y eso es una estrategia de Satanás. La figura de la madre es importante, pero la figura del Padre es esencial. Si una persona no tiene figura de Padre adentro, algo se descuadra en la vida de esa persona, y tiene que buscar esa identidad en otro lado. Yo les comentaba lo que me pasó a mí cuando era adolescente. Yo no tuve papá presente, sí lo tuve vivo, pues iba de vez en cuando a la casa, lo veía a las 8 de la noche y se acostaba a dormir y jugaba 10 minutos conmigo ahí de pronto, o lo veía 5 minutos ahí mientras se dormía, y al otro día, claro, yo quería a mi papá, pero no tenía, o sea, y sabía que era un hombre que estaba en la casa, pero nunca tuve una relación así cercana con él. Entonces eso con el tiempo hizo que cuando yo ya tuviera mi adolescencia, especialmente cuando él murió, yo tenía 16 años, hizo que yo tuviera un problema de tratar de cómo encontrar mi identidad. Y es que el papá le da la identidad a la mujer y al hombre. La mujer va a buscar un padre, va a buscar un esposo parecido a su padre. Va a buscar valores que vio en su padre, lo va a buscar en su esposo. Cuando una mujer no tiene padre, no tiene esa identidad de cómo buscar esos valores que tenía su padre, o lo tiene que buscar en otro lado. Entonces, igual, si tu padre no fue muy bueno, entonces también vas a tener una distorsión de los valores.
de pronto tu papá no fue muy bueno contigo, también vas a tener una historia. Entonces, la figura del padre es bien importante. Entonces, ¿qué hace el padre? Habíamos dicho, el padre crea en los individuos profundas huellas. El padre provee al niño de cosas especiales. Seguridad, porque el niño se siente protegido. Le da la verdad, los límites. El padre le dice, esto hasta acá son los límites, estas son los límites por fuera de todo. Es porque la madre siempre está muy cerca del niño y el niño necesita tener límites, y el padre es el que le pone límites a los niños. El padre le dice, esto es la verdad. Y el niño sabe que esa es la verdad, que cuando el padre dice no, en la casa, la mamá también obedece y escucha esa voz. Entonces sabe que por encima de la voz de la madre está esa voz de ese padre. No que esté por encima de que sea la menosprecie, no, va por encima en el sentido de que es la autoridad superior en la casa. Entonces el niño ve eso, y ustedes no se dan cuenta, pero el niño ve eso, entonces el niño comienza a fijar límites. Otra cosa, la identidad. Entonces, la identidad nos da una conciencia de quiénes son y su propósito. El padre le marca al niño, tú quién eres. Tú quién eres como persona, tú quién eres como hombre, tú quién eres. Le da una identidad y le da un propósito para qué fuiste hecho. Te ayuda a ir al propósito que tú tienes en la vida. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos da seguridad. Eso estoy haciendo un repaso de la semana pasada rápido. Dios nos da seguridad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 91 del 1 al 2. Pónemelo, por favor, amor. Salmo 91 del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice eso? Porque Dios es el que nos da seguridad a nosotros. Y por eso es que no vivimos ansiosos. Porque nosotros sabemos que vivimos bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, que si algo nos pasa, es porque Dios lo permitió, pero Dios siempre va a estar en cuidado de nosotros. Entonces, como Padre, Dios nos da, igual que un Padre terrenal, nos da seguridad. Salmo 91. Del 1 al 2, ya lo habíamos visto, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ese es el Salmo 1. Si no está ahí, bueno. Entonces, ese es, ¿ok? ¿Qué más nos da? Nos da límites. Dios nos da límites. Dios nos dice que su palabra es la verdad absoluta e inmutable de Dios. Dios nos da límites. Dios en la Biblia te dice qué es el límite de tu vida, igual que el Padre terrenal. Josué 1:8. Josué 1:8 dice, no se apartará de tu boca. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Dios fija límites. Dice, si tú actúas conforme a la verdad que yo te voy a dar, igual que el Padre de acá de la tierra, le pone límites a los niños. Es el límite superior en la casa. El hombre, Dios le dio ese liderazgo. Pero ¿por qué la sociedad está tan dispareja, tan destruida? Porque como el diablo ha trabajado para que el hombre no esté en la casa, entonces las personas se han creado sin identidad. Y yo les había explicado una cosa, esa es una de las razones por la cual hay tanta falta de identidad sexual en este momento. Cuando Dios logra sacar, cuando el diablo logra sacar al hombre de la casa, los hijos comienzan a sufrir fallas de identidad. Entonces una niña se cree hombre y un hombre se cree mujer. Cuando un hombre está buscando su identidad, el hombre no acude a la mamá. ¿A quién acude cuando el hombre va a buscar su identidad como hombre? Acude a su padre. Y eso lo hace en la adolescencia. Y si no tiene padre, entonces ¿el qué hace? Él puede que crea que su identidad es femenina. Que nació en cuerpo equivocado. Que nació en cuerpo equivocado. Y es donde vemos todos los problemas de género que vemos ahorita. Y eso es algo que el diablo ha venido trabajando. Y también
la atracción sexual. La atracción sexual. Al usted ver su mamá y su papá, eso le crea a usted una identidad. Yo, gracias a Dios, logré ver a mi papá y mi mamá que estaban juntos, logré tener ese tiempo con ellos. Porque yo tengo un primo en mi familia que no tuvo esa misma, y tiene problemas de identidad en este momento. Y tuvo problemas de identidad por eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando te pasan esas cosas, y la falta de padre es un detonante de ese tipo de actitudes. Entonces, ¿qué dice otra cosa? Nos da propósito. Un propósito que nos muestra, un propósito. ¿Y cuál es el propósito que nos da? ¿Cuál es la identidad que Dios nos da? Vemos Juan 1.12. Juan 1.12 dice, Juan 1.12 dice que él nos da un propósito, que cuando estamos con Dios dice, Juan, a los que creen, más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. somos hijos de Dios. Y si somos hijos, Dios nos comienza a mostrar cuál es nuestro propósito como hijos de Dios. Entonces comenzamos a saber qué queremos. Normalmente cuando un niño crece sin propósito, usted ve muchachos o muchachas que no saben qué quieren en la vida. Y ahí es donde el padre, ahí la figura paterna tiene que intervenir. Y decirle, mira, tú tienes que pensar para qué fuiste tú diseñada, para que Dios te puso en la tierra. Ahí es donde el padre tiene una función bien importante, darle propósito a ese niño, a esa persona. Pero ¿quién es el que nos muestra el Padre Celestial a nosotros acá en la tierra? ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué dice Juan 17.3? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste la relación con Dios? Y estamos hablando de la intimidad, ¿cierto? Y estamos hablando de conocer a Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Jesús dio otro camino para conocer al Padre? No. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no vas a ir al Padre a través de la filosofía, no vas a ir al Padre a través de la astrología, no vas a ir al Padre a través del budismo, ni de el Islam. No vas a ir a través de ninguna otra religión, porque la vida con Dios, la relación con Dios no es a través de una religión. La relación con Dios es a través de una relación, a través del Hijo. Por eso Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué dice la Biblia en Juan 14.6? Está en el último versículo. Juan 14.6, el último. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Entonces podemos ir a través de usted portarse bien. Usted puede a través de su esfuerzo humano llegar al Padre. Jesús dice, no. Usted puede llegar a través de las buenas obras, no. Usted puede llegar a través de un hombre, no. Usted puede llegar a través del budismo, no. Del Islam, no. Usted puede llegar a través de de una iglesia, de los testigos del templo, de pertenecer al templo del reino de Dios de los testigos de Jehová, o de pertenecer al templo de los santos de los últimos días. No. No es a través de ninguna religión. Es a través de una persona. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús y es lo tremendo del cristianismo. Jesús solamente planteó un camino. Solamente existe uno solo. Uno solo, no hay más. Para llegar al Padre. Porque el Padre es santo. Y el Padre tenía que revelarse a través de alguien santo. De alguien que no tuviera pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios encontró a alguien que no tuviera pecado en el mundo. No, eso dice Romanos 3. Romanos 3 dice, el Señor miró en la tierra quién era justo. No hay justo ni siquiera uno, ni siquiera uno. Si tú vas a Romanos 3
Romanos 3, ya te voy a decir, Romanos 3 trata de este problema. Romanos 3:11 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no, ahí no está mi amor. Esto lo estoy diciendo yo así. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay uno al menos? No dice, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Venir Él mismo. Venir Él mismo. Jesús es Dios. Dios se tuvo que encarnar en un cuerpo. Entonces, si tú no puedes conocer a Dios hasta que no entiendas esta verdad. Si esta verdad no se hace carne viva en tu corazón, tú no vas a poder conocer a Dios. Puede que conozcas intelectualmente mucha Biblia, te puedes saber el Nuevo Testamento de tapa a tapa, el antiguo de Génesis a Malaquías, el nuevo de Mateo a Apocalipsis, conocerse toda la Biblia. ¿Te sabe que se conoce toda la Biblia mejor que nadie de nosotros? Satanás. El diablo. Y como dice el maestro Alducin, que es uno de los pastores que tiene una palabra tremenda, él dice, el diablo no es más diablo, sino cuando tiene la Biblia debajo del brazo. No importa conocer teología, si no conoces a Cristo. Hay gente que conoce teología, conoce toda la Biblia, la ha leído, pero no tiene esta verdad, no se ha encarnado de que Jesucristo es la vida eterna, de que Jesucristo es la salvación, de que Jesucristo es el que te da seguridad, de que Jesucristo es el camino al Padre. Y que si tú quieres tener Padre, no puedes ir a través de otras cosas, tienes que ir a través de Cristo. Y Cristo te muestra al Padre. Cristo te muestra al Padre. Amén. Amén. Entonces la misión del Señor Jesucristo fue acercarnos a Dios, es decir, Jesús nos presentó a Dios. Toda vez que había una barrera que nos impedía, ya lo dijimos, que era la barrera, era el pecado. Todos habían pecado. Entonces, el pecado fue destruido ¿dónde? El pecado fue destruido. ¿Usted sabe que el pecado fue destruido? El pecado fue destruido en el madero. Esa es la victoria. ¿Usted cree que si Satanás hubiera sabido que Dios iba a destruir al pecado en el madero, lo hubiera matado? No. Satanás no sabía. Porque él sabe la Biblia, pero no la entiende. Porque para entender la Biblia tienes que tener el Espíritu Santo. Tienes que tener un encuentro con Jesús. Si no tienes un encuentro con Jesús, puedes saber la Biblia. Por eso el diablo conocía la Biblia. El diablo conocía las profecías. El diablo conocía que en Génesis 3:16, 3:15, Dios ya había prometido que a través de la simiente del hijo, de la mujer, iba a venir alguien que iba a destruir a la serpiente y le iba a pisar la cabeza. Satanás sabía. Por eso Satanás intentó matar a Jesús en Belén. Por eso intentó matar a Moisés. Porque él pensaba que el Mesías era Moisés. Él pensaba que el Mesías, él era todo el que aparecía. Él trataba de evitar que se presentara el Mesías. Y el Mesías es Jesucristo. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:16? Primera de Pedro, eso está en los primeros versículos. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios dice que sed santos porque Él es santo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos a Dios a través del santo, de su santo, de Jesucristo. Y vamos a leer Colosenses 1:13. Y aquí vamos a desarrollar esta enseñanza, que no voy a tratar de hacerla rápido, este pedacito, porque aquí vamos a ver algunas cosas de lo que es Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando nosotros llegamos a Jesús, entonces ¿qué pasa? Tú pasas de la potestad de las tinieblas y eres trasladado al reino de su Hijo amado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que todas las personas que no conocen a Dios hacen parte de un reino. Todos tienen que ser parte de un reino. Las personas que no conocen a Cristo están bajo el reino de las tinieblas. Así ellos no quieran. Todos estuvimos ahí un día. Pero ¿qué pasó? Cristo nos sacó de allá.
Cristo nos sacó de ese reino de las tinieblas. Ustedes se acuerdan, se parece mucho a la película, y yo he reflexionado esto, se parece mucho a la película de Matrix. Entonces, ¿ustedes han visto esa película, Matrix? En Matrix, todos están conectados todas las personas están conectados por aparatos a una computadora. Y no viven la vida real, viven una vida ficticia. Y en Matrix, lo que hacen es que desconectan a las personas y vienen a la vida real. Y en la vida real es que el mundo está destruido. Entonces, eso es en la película. Pero en el cristianismo funciona de esta manera. Cuando tú estás sin Dios, tú estás conectada a la Matrix de Satanás. Y Satanás tiene a todo el mundo andando como esclavos. Todos andan como esclavos. Todos andan conectados. ¿Conectados a qué? Al dinero, al afán. Andan conectados a los deseos de la carne. Andan conectados a eso. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo quiere desconectarte de ahí. Entonces Cristo te desconecta. Te traslada de el reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿En quién? Entonces aquí empezamos a mirar quién es Cristo. Cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que entender quién es Él. Porque mira, hay una cosa, si usted quiere saber quién es Dios, usted tiene que conocerlo. ¿Y qué dice la palabra de quién es Él? Y vivirlo en su vida. ¿Quién es Dios para usted? Dice, ¿qué tenemos en Cristo? En quien tenemos redención de los pecados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos en Cristo? ¿Qué es lo primero que es Jesús para nosotros? Es nuestro Redentor. Esa es la puerta. Ese es el primer paso. Hay que entrar por ahí. Si no entras por ahí, no puedes ver más. Esa es la puerta. Tú tienes que aceptar a Jesús como tu Redentor. Entregarte tu vida. Entregarle tu carne. Entregarle tus deseos. Entregarle tus pasiones. Entregarle lo malo que hay en ti. Entregar esas luchas que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo primero? Él es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es Cristo? Redentor. Nuestro Redentor. Tu Redentor. Tu Redentor. ¿Redentor de qué? Hay gente que cree que no necesita redención. Ah, yo estoy bien así, yo vivo bien así. Mira, ahorita nada. Le preguntaron a Luis Miguel. Él tiene cuando él estaba en sus años de fama, la banda de él se convirtió a Cristo. ¿Ustedes sabían eso? Que la banda de Luis Miguel toda se convirtió. De un momento a otro se convirtió el pianista, el guitarrista, el baterista. Entonces ellos estaban tocando música, eran músicos profesionales y estaban tocando música con Luis Miguel. Y ellos cuentan en el testimonio que ellos le empezaron a predicar a Luis Miguel. Luis Miguel estaba en esa época o sea, los primeros discos de Luis Miguel, que él estaba de chiquito, pero ella tenía como 20 años, estaba como en esa edad pues en que él estaba levantando. Entonces le decía estos músicos, le decían, ellos dan el testimonio, está por ahí. De hecho, ellos se independizaron después de Luis Miguel y ellos tenían un grupo que se llamaba Torre Fuerte. Se llamaba el grupo de Luis Miguel. Y ahí tocaban, ¿alguna vez lo han escuchado? Torre Fuerte. Me parece. Sí. Torre Fuerte es el grupo de ellos. Usted escucha la música y eso es música, o sea, eso es música, pero eso sí es música, eso es una cosa de locos. Se escucha las baterías, esas cosas, eso es una cosa, o sea, eso es música muy avanzada, porque eran músicos profesionales todos. Entonces, le dijeron a Miguel, mira, te mostramos a Jesús, Él perdonó tus pecados. Entonces Miguel se acercó y le dijo, mira, pues, yo estoy joven, yo parezco un toro. Y dice, ya me está molestando un espíritu. ¿Qué pasó? Un espíritu de bulla. Entonces, él decía, es eso. Eso parece que están tirando bala. Sí, qué raro. Apaga, mi amor, el 4 de julio. ¿Qué apago? Ay, no sé. Qué cosa tan rara. Ahí. El 4 de julio se... Cortemos el coso por la cabeza. Entonces, él decía, tengo la salud de un toro. Tengo plata hasta para dejarle. No tengo plata, no tengo tiempo para gastármela y mis hijos tampoco van a tener tiempo para gastársela, decía él. Si quiero una mujer, cualquiera que yo quiera, no es sino que levante el teléfono y la llamo y la tengo acá. Entonces yo no necesito a Jesús. Pues yo no necesito, usted sí, usted de pronto sí lo necesita, pero yo no, yo estoy muy bien así como estoy. Entonces hay personas que creen. Yo no sé ahora cómo estará él, pero
algún día tiene que llegar a viejo y tener un momento difícil. Dios le dio la oportunidad en ese momento, no sabemos hasta cuándo se la va a dar. Pero Dios le dio la oportunidad en ese momento de conocer a Dios. Pero mucha gente piensa de esa manera: yo no necesito a Dios, yo estoy bien así como estoy. Estoy muy joven para eso. Estoy muy joven para eso. Entonces no entran por la puerta. No entran ni siquiera o sea, usted puede venir a la iglesia, pero si usted no es redimido, si usted no acepta ese sacrificio, usted no puede entrar a conocer a Dios. Entonces, cuando pasamos de esa puerta, ¿qué vemos en Dios? Que Él es la imagen del Dios invisible. Segunda cosa, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen de Dios invisible. ¿Qué significa esto? Juan 14, del 8 al 10. Juan 14, del 8 al 10. Dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Felipe a Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, quien mora en mí, hace las obras. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Que el Padre estaba en Él. Que si usted quiere conocer al Padre, conoce a Cristo. Si usted quiere conocer el amor de Dios, usted mire a Jesús. El Jesús nos muestra el corazón del Padre. ¿Cómo era Jesús? Misericordioso. Pero ¿cómo era Jesús con el pecado? También implacable. Mire que cuando Él llegó al templo, ¿qué hizo? Tumbó todas las mesas de los cambistas, porque Él también odiaba el pecado. Volvemos al versículo que estábamos hablando ahorita de Colosenses. Antesitos. El primogénito de toda la creación. Ok, voy a detenerme un poquito en este versículo, en esta parte del versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? ¿O qué dicen los mormones? Que Jesús es el primogénito, es decir, que Jesús, ellos dicen que Jesús es creado, que fue creado, que Jesús fue creado. Eso es lo que dicen los mormones y los testigos de Jehová. Pero cuando tú vas a la palabra griega, mire cómo uno distorsiona la Biblia aprovechándose de la ignorancia. Esta palabra primogénito en el griego es protótokos. Y este primogénito quiere decir la fuente más importante o el más importante. Quiere decir el más importante. Porque en griego existe otra palabra para el primer hijo. Existe otra palabra en griego para el primer hijo que dice prototiktos. Prototiktos es el primer hijo. Pero en esta palabra, en el griego, utilizan la palabra protótokos, que significa el más importante. En el judaísmo, el primogénito no era solamente el que primero nacía. En el judaísmo, el primogénito es más un título. Por eso vemos que David, cuando usted lee el Salmo 89:27, en el Salmo 89:27 dice que David era el primogénito. Pero David era el primogénito de su papá. No, ¿cuál era? El último. Era el más chiquito. Ok, entonces en ese se utiliza esa palabra, la palabra protótokos. Dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Ahí se está hablando de David, en ese contexto. Y también hay otros pasajes donde, si quieren, yo después les doy la enseñanza, pues ustedes van a ver que se utiliza la palabra primogénito, pero no es como el más importante. Entonces, cuando usted a un testigo de Jehová le diga, no, es que Jesús es el primogénito de la creación y fue el primero que fue creado, usted le dice, no, mira, la palabra es protótokos. Protótokos es el más importante. Quiere decir el primogénito es más importante. Vamos a ver Hebreos 12:23, que también hablando de los cristianos, dice que nosotros somos primogénitos. Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y nosotros somos primogénitos, no,
Pero lo que quiere decir es que los más importantes les da un... Entonces en la Biblia, primogénito no es el primero que nace, sino el más importante. Entonces Jesucristo es el primogénito de la creación. Volvemos al pasaje anterior, al pasaje que estamos hablando en Colosenses. Jesucristo es el primogénito. Entonces nosotros tenemos que llegar a Jesucristo como ¿qué? Conociendo primero que Él es Redentor. O sea, entregarle nuestro corazón. Segundo, reconocer que Él es Dios encarnado, que Él es el Dios invisible y que en Él vemos al Padre. Acuérdese, ¿cómo llegamos al Padre? A través de Jesucristo. Y que Él es el primogénito de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el principal de la creación, que Él es el creador mismo. Continuemos acá, sigue con el versículo que sigue, dice, porque en Él fueron creadas, ¿quién fue creado en Cristo? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, los invisibles, llámelo demonios, llámelo principados, llámelo potestades, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, el Padre, Hijo, Espíritu Santo crearon todo fue creado por Él. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios como creador. Y sigamos el que sigue. Y Él es, mira aquí dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire que es importante esto. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es preexistente. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús tenemos que saber quién es Jesús. Porque muchas veces nos acercamos pero no sabemos quién es Jesús. Entonces, ¿Jesús qué es? Jesús es mi Redentor. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el Padre. El Padre está en Jesús. Llegamos al Padre a través de Jesús. Es el primogénito de la creación. Y no solamente eso, ¿qué quiere decir? Que Él es el más importante en la creación porque por medio de Él fue creado todo. Y Él creó todo. Y al mismo tiempo, Él es preexistente. ¿Qué quiere decir que Él es preexistente? Que Él está antes de todo. Miren Juan 1.1. Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? Un pasaje muy conocido. En el principio. Ok, en el principio. Mire, analice esas palabras. En el principio, el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire que Dios en el principio, Dios estaba antes del principio. Porque Él es eterno. Él no está... Entonces, en el principio creó Dios. En el principio, cuando hablamos del principio, es que Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que Dios creó el espacio. Es decir, Dios creó el tiempo y Dios creó el espacio. Si ven esta verdad, es decir, cuando dice que es preexistente, es decir, que Dios es antes del tiempo y es antes del espacio. El tiempo, como lo vivimos nosotros, hoy las 5, hace 2000 años, 3000 años, la historia, el tiempo, el principio lo creó Dios. Y el espacio, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, la tierra y debajo de la tierra lo creó Dios. Entonces, ¿qué queremos? Que Jesús es preexistente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios como Redentor. ¿Qué pasó? No. Acercarnos a Dios como la imagen del Dios invisible, acercarnos a Dios como el primogénito de la creación, acercarnos a Dios como preexistente y debemos acercarnos a Jesús como la cabeza de la iglesia. Sigue, volvemos otra vez a Colosenses. Aquí lo tengo a Alexandra como loca. Volvemos otra vez a Colosenses. Ese es el que sigue, del que estábamos leyendo. Y todas las cosas en Él subsisten. Mire una cosa tremenda. Dios sostiene los átomos de todo lo que existe. Y si Dios quisiera, todo se destruye en un segundo. Pero Dios, en Él, todo se sostiene. Cuando dice subsisten, es como todo está unido. La materia está unida porque Dios quiere que esté unida. Entonces mire que por eso es que cuando uno empieza a creer eso, uno se da cuenta que nada es imposible para Dios. Dios creó los árboles, creó la manga, creó los animales, creó las estrellas. Imagínense, en el universo hay millones de galaxias y nosotros somos un puntico allá. Y en ese puntico vive
un pedacito de polvo que es usted y yo. Usted se imagina, y que Dios tenga cuidado de nosotros. Y nosotros somos un pedacito de polvo, y nuestro cuerpo está lleno de millones de células, y nuestro ADN tiene millones de información. O sea, es tremendo. Nosotros no nos cabe, pero nosotros somos tan duros con Dios y le cuestionamos a Él cuando no entendemos la sabiduría, la potencia, el poder que hay en Él, el amor que hay en Él. Porque si Él quisiera, Él ya hubiera acabado con todo, pero no lo hace porque nos ama, aun cuando el mundo no lo conoce ni quiere conocerlo. Mateo 16, 18 dice que Jesús es la cabeza. Mateo 16, 18 dice, Jesús es la cabeza. Entonces vemos varias cosas. Jesús es redentor. Ustedes saben que Jesús dice, yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acuérdense que la Iglesia Católica cree que esta roca que dice acá es Pedro, pero acuérdense que en el pasaje anterior Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, sí, Pedro, sobre esa afirmación, sobre esa roca de que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Si tú no crees eso, no puedes acercarte a Dios y tener intimidad con Él. ¿Quién más es Jesús? Volvemos otra vez. Entonces Jesús es redentor. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de la creación. Jesús es preexistente. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es Dios en forma humana. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Acuérdese, Él fue el primero en resucitar. ¿Quién sigue ahí? Nosotros. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién tiene la preeminencia? Jesucristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Esta palabra, plenitud, quiere decir que en Cristo está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En Él estaba viviendo Dios entero, completo. El Padre estaba en Él, el Espíritu Santo estaba en Él. Pero es lo tremendo de Dios, ¿cómo puede ser una triunidad? Y esta es la cosa. Un día de estos, cuando hablemos de la Trinidad, yo les voy a explicar lo de la triunidad y cómo funciona y qué es, y cómo está en la Biblia también explicado. Entonces, en Jesucristo, que habita en Jesucristo. Si tú quieres conocer totalmente a Dios, debes conocer a Jesús. En Él habita toda la plenitud, continúa. Ya vamos a acabar. Y por medio de Él, ¿qué hizo Él? Reconcilió consigo todas las cosas. Por medio de Él, el Padre se reconcilió con el mundo. Así que los que están en la tierra, como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Jesucristo trajo el cielo a la tierra y lo reconcilió. El cielo y la tierra se unen a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué más sigue, amor? Sigue, hasta el 23, que ya va a acabar. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay tres cosas en esos versículos. Voltea al 20 otra vez. Por medio, entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús es nuestro reconciliador. Primero, reconcilió. Sigue el otro versículo, 21. También, en otro tiempo eran extraños enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Sigue. Nos reconcilió. Ahora en su cuerpo, por medio de la muerte, por medio de esto que hizo, nos justificó. Nos justificó por medio de su muerte. Es decir, nos presentó justos delante de Dios. Pero no termina ahí. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, nos santifica. ¿Sí ves todo lo que vemos en ese pasaje?
Entonces Jesucristo es nuestro Redentor, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de la creación, es preexistente, es la cabeza de la iglesia, es Dios en forma humana, es nuestro reconciliador, es nuestro justificador y es nuestro santificador para presentarnos santos y sin mancha. Quiere decir que la vida cristiana comienza con la redención. Pero nosotros estamos en un viaje, en una aventura para ser cada día más santos. Cada día más, perdón, no más santos, porque no podemos ser más santos porque ya somos santos delante de Dios, pero sí para santificar nuestra alma y nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu es santo, porque tiene a Jesús, pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan ser transformados. Entonces, conclusión, esta es la conclusión, de que cuando nosotros llegamos a Jesucristo tenemos que conocerlo, pero muchas veces lo conocemos como el Hijo de Dios, pero no lo conocemos como todas estas cosas que dice la Biblia. Mire todo lo que es Jesús para nosotros. Es nuestro Redentor, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, es preexistente, creador preexistente, es la cabeza de la iglesia, es Dios en forma humana, encarnado, es nuestro reconciliador, justificador y santificador. Este tema era conociendo a Dios, pero no podemos conocer a Dios si no lo conocemos de esa manera. O sea, si nosotros no entramos más allá, porque muchas veces nos quedamos en redención. Y la gente hace, yo ya soy salvo, entonces ¿qué? No quiero conocer más a Dios. Tú tienes que entrar más profundamente a conocer a Dios. Que Dios sea la cabeza de tu vida, que Dios sea el que dirige tu vida, que Dios sea que Dios controle tu vida, que Él sea el que maneja tu vida, que Él sea el que lleva tu vida, que guía tu vida, que sea la cabeza de tu vida, que Él sea, que vivas por Él, que vivas a través de Él, porque Jesús, el Padre vivía a través, Jesús dejaba que el Padre viviera a través de Él, y nosotros tenemos que dejar que Cristo viva a través de nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias porque reconocemos que muchas veces no te hemos conocido, Dios. Apenas te conocemos como nuestro Redentor, que moriste por mí, que perdonaste mis pecados. Pero no vamos más allá de que tú eres preexistente, de que tú conoces todas las cosas, de que tú eres la imagen del Dios invisible, de que tú eres, el que nos reconcilia, eres la cabeza de la iglesia, eres nuestro reconciliador, nuestro justificador, eres el que nos limpia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, queremos conocerte cada día más. Queremos conocerte cada día más, Señor. Queremos estar más profundamente en tu presencia, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces no valoramos lo que tú eres, Señor. Te menospreciamos, no sabemos que tú eres, no hay otro camino. Tú eres la imagen del Dios invisible, no hay otro camino al Padre. No hay otro camino solamente a través de ti, Señor. Por eso si tú no lo has recibido, dile, Señor, toca mi corazón, toca mi vida. Hazme tu hijo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres preexistente. Yo creo que tú eres el primogénito, el más importante, el que tiene la supremacía en la creación. Y que tú, Señor, nos has adoptado, nos has dado una identidad, nos has mostrado a nuestro Padre Celestial. Y a través de nuestro Padre tenemos seguridad. A través de nuestro Padre tenemos paz. Y a través de nuestro Padre nosotros tenemos un propósito en Dios. Tenemos un propósito en Dios. En el nombre de Jesús, somos tus hijos. Somos tus hijos. Ahí donde estás, dile, Padre, tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, Señor. Gracias, Dios, porque tú me compraste en la cruz del Calvario. Limpia mi corazón. Gracias por ser preexistente. Gracias porque puedo descansar en ti. Puedo descansar en ti sabiendo que tú tienes el control del cielo, de la tierra, del infierno, de todas las cosas. Si algo me pasa, si alguien me toca, es porque tú lo permitiste. Pero Señor, tú prometes que tú estarás con nosotros y que nos vas a cuidar. Y tú tienes un propósito, porque la palabra de Dios dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
Todas las cosas les ayudan para bien, así sean cosas difíciles que tengamos que afrontar, Señor. Tú, Señor, a todos le sacarás lo bueno para nosotros, Señor. Nos van a ayudar para bien. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno está con problemas, si alguno está derribado, si alguno se siente oprimido, si alguno se siente sin esperanza, yo te pido que tú traigas esperanza a través de esta palabra, Señor. Que esta palabra sea sembrada en sus corazones, Dios, y que dé fruto, Dios, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Sí, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que unjas la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, derrama de tu espíritu sobre la vida de Marta, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, derrama tu vida, la vida de Jesucristo sobre la vida de Liliana. Espíritu Santo, derrama la vida de Cristo en el nombre de Jesús. Bautízala con tu Espíritu Santo, Padre. Bautízala, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, el que tiene la preeminencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, bendecimos la vida de Liliana. Echamos fuera toda obra que Satanás quiera poner en su corazón y en su mente, Señor. Atamos a todo espíritu inmundo de tristeza, de depresión, de desesperanza en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Yo declaro, Señor, su vida llena del Espíritu Santo. Levanta su vida. Trae alegría, gozo. Porque la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Señor, trae gozo y paz a su corazón. Porque no tiene por qué haber en la vida de ella, no tiene por qué haber angustia ni desesperación, Señor. Porque la palabra de Dios dice que tú has traído gozo a nuestro corazón. Paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo oro para que esa paz de Dios fluya en el nombre de Jesucristo. Todo dolor del pasado, tú lo comienzas a sanar. En el nombre de Jesús, gracias porque tú el pasado lo sanas, Señor. Tú el pasado lo sanas, Dios, en el nombre de Jesús. Tú sanas toda culpabilidad. Toda culpabilidad de ella se va en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Toda culpabilidad. Padre, echamos todos nuestros sentimientos de culpa. Renunciamos a toda culpa en el nombre de Jesús. Padre, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros